días, buenas tardes, buenas noches a toda la audiencia de MAC Panamá. Estamos reunidos acá nuevamente en este jueves de MAC para conversar en torno a la exposición Referencias Cruzadas, Arte Contemporáneo de Venezuela, organizada por Mercantil. En esta oportunidad vamos a hablar con Rigel García. Rigel es una investigadora que reside actualmente en Caracas, Venezuela. Estudió Historia del Arte, mención Artes Plásticas en la Universidad Central de Venezuela entre 1995 y 2001. Obtuvo una maestría en Historia del Arte en la Universidad Autónoma de México. Ha trabajado como investigadora en el Museo de Bellas Artes de Caracas. También en el capítulo Venezuela del proyecto Documentos del Arte Latinoamericano y Arte Latino del siglo XX, del Centro Internacional de Arte de las Américas, ICAA, por sus siglas en inglés, del Museo de Bellas Artes de Houston. Ha colaborado con algunos proyectos independientes de documentación, curaduría y escritura asociada a exposiciones. Rigel ha colaborado junto a Thaía Rivero y yo en los textos descriptivos de las obras que integran la exposición Referencias Cruzadas, Arte Contemporáneo de Venezuela, actualmente en el MAC Panamá. En esta oportunidad hemos invitado a Rigel para conversar sobre la evolución de uno de los temas recurrentes en el arte a partir de la segunda mitad del siglo XX, el cual constituye el eje central de uno de los núcleos de la exposición Referencias Cruzadas, que es el cuerpo, y cómo esto ha calado en las interpretaciones y en los conceptos que ha venido presentando el arte contemporáneo en las últimas 5 décadas. Bueno, Rigel nos hará un recorrido sobre la evolución del cuerpo en el arte venezolano durante el siglo XX y específicamente en las últimas décadas, partiendo de los años 70 hasta la actualidad. Le pasamos ahora el micrófono a Thaía Rivero, que va a ampliar un poco más la presentación de Rigel y del tema que vamos a tratar hoy día. Buenos días. Muchas gracias a Rigel García por aceptar esta invitación a participar en los jueves de MAC, en los cuales tratamos de analizar cada uno de los núcleos y de los temas tratados en la exposición Referencias Cruzadas, actualmente montada en exhibición, pero cerrada en el Museo de Arte Contemporáneo de Panamá. Rigel ha colaborado con la colección Mercantil desde hace mucho tiempo y para esta exposición, como bien lo mencionó Emilio Narciso, contribuyó con los segmentos de análisis de obras y de biografías de artistas. Bueno, el tema de hoy, el cuerpo y sus múltiples metáforas ha sido tema, o mejor dicho, ha constituido una forma del arte a través de su desarrollo histórico. Por tanto, la representación del cuerpo y sus significaciones ha persistido más allá de cánones y percepciones a lo largo justamente de la historia. En la exposición Referencias Cruzadas, este núcleo tiene una representación especial y se cruza con justamente otros temas por toda la carga simbólica significativa del cuerpo, ¿no? Como tanto en sus distintas maneras de representación. Y sobre todo, el cuerpo ha sido un tema muy investigado y apreciado por el arte contemporáneo. El cuerpo también se explicita, se lo estudia, se lo representa, no solo a partir del entorno y de la realidad,
sino a partir de sí mismo, a partir de mirarse a sí mismo, de tal manera que estamos muy complacidos con Rigel, una joven y talentosa investigadora venezolana que hoy nos va a conversar sobre este tema. Bienvenida. Gracias, buenos días, Taía y Emilio. Gracias por la invitación, muchas gracias al Museo de Arte Contemporáneo de Panamá también por la invitación a participar en esta actividad, específicamente para compartirles unas breves anotaciones muy generales sobre el cuerpo como tema en el arte contemporáneo venezolano, en relación al capítulo que sobre este tema está allí desplegado en la exposición Referencias Cruzadas. Yo quisiera decir en primer lugar algo que puede resultar obvio, pero que vale como advertencia por las omisiones que seguramente voy a cometer, y es que el cuerpo es un tema desmesuradamente amplio, del cual se desprenden innumerables líneas de trabajo y de reflexión. Yo diría que el cuerpo es nuestro problema por excelencia. Es el lugar en el que vivimos, es el lugar desde el cual hablamos, y a pesar de ser tan natural en apariencia, está sometido a toda clase de construcciones, limitaciones y estereotipos. Y por esa misma razón puede llevar una carga de extrañeza con respecto al otro e incluso llegar a ser perturbador. El cuerpo también es un espacio social en disputa. No nos pertenece tanto como creemos, y precisamente de eso tratan muchas de las discusiones y luchas reivindicativas muy legítimas y necesarias que se están dando hoy en día y desde hace mucho tiempo. Cuando se habla del cuerpo, como ya lo dijo Taía, no solamente estamos hablando de esa realidad física, material, que implica una realidad biológica específica y su aspecto más reconocible en una representación literal, explícita, ¿no? De él se desprende toda una dimensión social, política y psicológica como producto de los intercambios de nuestra subjetividad con el entorno a través del cuerpo. Y es así como él viene a funcionar como marcador de una serie de dinámicas intangibles de las cuales termina siendo el protagonista innegable. Entonces las reflexiones en torno al cuerpo en el arte incluyen muchos tópicos, como la construcción y la deconstrucción de identidades, sea individuales o colectivas, el ejercicio político, las relaciones con el poder, los estereotipos, la discriminación, la relación con la naturaleza, con la tecnología, la biopolítica, la sexualidad, el desmantelamiento de la estructura binaria del género, entre muchos otros, incluyendo, por supuesto, los fenómenos sensoriales, las experiencias de introspección, de espiritualidad, las búsquedas autobiográficas, psicológicas, y por supuesto las propuestas de contemplación puramente estética en torno al cuerpo. Hay que recordar que el cuerpo constituye uno de los grandes temas tradicionales de la historia del arte, en una gama de géneros como el desnudo, el retrato, la pintura de historia. Estos tópicos perviven hasta el día de hoy, con las renovaciones aportadas por diferentes lenguajes, incluyendo aquellos como el performance, en el que el cuerpo es el soporte de la obra, es el principal vehículo de acción, de expresión, y esto en su momento desestabilizó las categorías establecidas de pintura, escultura, dibujo, e introdujo un elemento importante en términos de acción política, sobre todo en el espacio público. En el caso de Venezuela, durante gran parte de la primera mitad del siglo XX, el tema del arte, del cuerpo en el arte, respondió a estas premisas tradicionales. Retratos, escenas de historia, escenas costumbristas como las que nos presenta Pedro Serpa con la obra criolla allí en la exposición. También hubo una importante corriente de indigenismo vinculada a unos ideales de nacionalidad. También habría que decir que el cuerpo quizás no fue un tema preponderante. Desde principios del siglo XX el protagonismo lo tuvo el paisaje,
que es una de las grandes tradiciones de este país, solamente desplazado por la abstracción geométrica a partir de los años 50. Entonces, uno podría decir incluso que el cuerpo llega a ser un poco invisibilizado por el discurso constructivo y que está un poco en pugna con una tradición que es eminentemente formalista y una gran tendencia a la forma en nuestro país. Yo quisiera hacer una referencia a situaciones puntuales anteriores a los años 70 y que son momentos interesantes que entrañan un cierto tipo de reflexión sobre el cuerpo. Podría mencionar en primer lugar a Armando Reverón, contemporáneo de los paisajistas de los años 30 y 40, que desarrolló toda una ritualidad previa al acto de pintar, en la que muchos encuentran una prefiguración de las prácticas performáticas. Su trabajo con los objetos, máscaras y muñecas también es relevante al plantear un abordaje muy peculiar de la corporalidad. La nueva figuración, también de mediados de siglo en adelante, que recupera la figura humana y la aborda en toda su complejidad existencial, señalando situaciones de tensión psicológica, de atmósferas oníricas o planteando denuncias en el plano social y político. Quiero nombrar también al informalismo, un movimiento de los años 60, abstracto, que aborda no solo la gestualidad y la materialidad física de la pintura, sino que abre una línea discursiva sobre los procesos corporales, el despojo, la sexualidad y la putrefacción. Estoy pensando en las obras de Carlos Contramaestre en su exposición Homenaje a la necrofilia del año 62, hechas con cuerpos, huesos y vísceras de animales. O en las de Fernando Irazábal en su muestra Bestias, Oxisos del mismo año, con alusiones a la materia en descomposición. Estos recursos están funcionando más en un nivel metafórico, si se quiere, de denuncia política y social, en una década sumamente inestable para Venezuela. Es un cuestionamiento visceral, ya no del cuerpo individual, sino del cuerpo social. Hay que recordar que el informalismo, principalmente con el techo de la ballena, estuvo muy ligado al activismo político, pero yo creo que planteó una reflexión importante sobre las pulsiones de muerte, sobre lo roto, sobre lo subterráneo, el universo inconsciente, y esto tiene algún tipo de resonancia también en lo corporal. En la exposición Referencias Cruzadas hay una obra informalista de Mercedes Pardo, Composición Implícita número 1, que tiene la peculiaridad de ser una obra informalista anterior al surgimiento de este movimiento en Venezuela. Sin embargo, las búsquedas de Mercedes Pardo están lejos de tener el filón político que acabo de describir para el informalismo, y apuntan más bien a generar una situación más psicológica de exploración en las cualidades de la textura y el color, que va a ser su gran tema a lo largo de toda su trayectoria. No puedo dejar de nombrar a Alberto Brandt, también una figura subversiva que llevó a cabo acciones de influencia surrealista y dadaísta, involucrando el escándalo, el humor y el automatismo inconsciente. Su exposición Falsarios eróticos, en el año 66, escandalizó a muchos al presentar una reflexión lúdica sobre el erotismo a través de una serie de fotografías intervenidas. A él se le reclamó que pintar fotografías no era arte, entre otras cosas. Sin embargo, la fotografía iluminada había sido una práctica extendida desde finales del siglo XIX y principios del XX. En la muestra se encuentra un retrato hecho por Carlos Rivero Sanabria, artista de este periodo de entre siglos. Y es un momento en el que la fotografía no estaba consolidada como medio. Al parecer no se le tenía mucha confianza para generar una representación, y la fotografía solía imitar los efectos de la pintura, de ahí toda la corriente pictorialista dentro de la fotografía. Pero además de eso, con frecuencia las imágenes eran retocadas, pintadas, generando una permeabilidad de medios que hoy resulta muy interesante de evaluar y de revisitar. Obviamente estas piezas estaban circulando
en un ámbito más doméstico y no en el circuito del gran arte, ¿no? Una especie de infiltración que hizo allí Brandt. El otro momento de gran reflexión en torno al cuerpo en el arte venezolano es sin duda la década de los 70 y 80, con el surgimiento de las prácticas conceptuales y el performance. Aquí hay que hablar necesariamente de Pedro Terán, cuya obra Cuerpo de Exposición se encuentra en la muestra. Pedro Terán va a presentar una serie de registros fotográficos fragmentados de su propio cuerpo. Él está trabajando aquí con imágenes indeterminadas. A veces podemos reconocer de qué parte del cuerpo se trata, pero a veces no. Está trabajando con segmentos, con superposición de imágenes, y todo esto contradice la lógica tradicional de representar una totalidad reconocible y coherente. Terán también está hablando de la experiencia de discontinuidad que todos tenemos con respecto al mundo, y finalmente reivindica su propia subjetividad, su propia voz, para hablar de sí mismo a través de una estrategia absolutamente personal. En la producción de Terán son recurrentes los intercambios entre las nociones de cuerpo, objeto y obra de arte. Hay una imagen de él desarrollando una acción inspirada en un cuadro de la pintura académica, un estudio de torso, que él convierte en un torso de estudio. A finales de los años 70, Antonieta Sosa va a comenzar a presentar propuestas que conjugaban la expresión corporal y la abstracción. Podemos verla estableciendo un diálogo corporal con las sillas de una de sus instalaciones. El elemento de la silla va a ser fundamental en la producción de Antonieta Sosa, porque ella realiza una suerte de ejercicio de antropometría al traducir a este objeto las proporciones de su propio cuerpo, una manera de ella comprenderse corporalmente a través del objeto silla. A principios de los años 90, ella va a condensar esta experiencia en la emblemática obra Un Anto, en la que una serie de volúmenes abstractos se van desplegando y adelgazando hasta llegar a una varilla con 163 centímetros de su estatura, que es la unidad de medida del anto que ella crea con su propia longitud, estatura. Junto a Pedro Terán y Antonieta Sosa llegan otros pioneros y toda una generación de artistas y propuestas generadas en torno al cuerpo. Las acciones poéticas de Diego Barbosa, cuyo registro también está en la exposición, pero en otro capítulo. Las autocopias, infiltraciones y acciones de Claudio Perna, las ceremonias de Carlos Serpa en torno al imaginario popular y la violencia, las reflexiones de Jenny Nan sobre la identidad y el origen, las intervenciones gestuales y pictogramas de Ángel Vivas Arias, y los eventos informacionales de Marco Antonio Terry, entre muchos otros, como Juan Loyola, Carlos Castillo, etc. Estos artistas participaron en dos eventos que fueron fundamentales para la difusión de estos nuevos lenguajes, que fueron los eventos de Arte Bípedo en 1980 y Acciones frente a la Plaza en 1981. Entre esos artistas estaba Alfred Benemoser, que recién había llegado a Caracas desde Viena y que se unió rápidamente a esta escena de prácticas contemporáneas. Alfred Benemoser es un artista que ha trabajado mucho con la reacción del espectador y con frecuencia sus instalaciones buscan manipular los procesos perceptivos. En varias ocasiones, en alguna ocasión ha afirmado que la percepción es la obra. En esta línea se inserta la serie de plegaduras que está en la muestra, y que formó parte de una exposición en el año 91 en la que Benemoser alteró las condiciones naturales de acceso e iluminación de la sala y generó toda una experiencia sensorial particular de este espacio y de estos elementos que estaban allí ubicados, que son las plegaduras, son una serie de telas pintadas con cemento. Este minimalismo, a veces hermético de
toda la producción de Benemoser busca precisamente la construcción de nuevos espacios físicos y mentales, como una derivación de la interacción arte-vida. Siguiendo con las exploraciones sobre la percepción, encontramos la obra Náusea de Carla Rocha. Esta pieza formaba parte de una instalación mayor sobre un atentado terrorista con gas neurotóxico en el metro de Tokio, uno de cuyos efectos era la náusea. Carla Rocha trabaja repetidamente conjugando los códigos provenientes del arte moderno, en este caso del arte óptico, con los fenómenos de alteración de los sentidos, ilusiones ópticas y desorientación. Las instalaciones que ella ha realizado en dupla con Stefan Seranen también investigan la percepción. Son instalaciones en las que el espectador se enfrenta con su propio reflejo incompleto y fragmentado, y esto funciona como indicador de una realidad que también es fragmentaria e inabarcable. Hay otras piezas que aluden al cuerpo y a la materialidad física, pero desde su negación. Un poco la dinámica del cuerpo ausente. Un cuerpo ausente, pero que es percibido de alguna manera. Es el caso de Glosa crematoria, de Héctor Fuenmayor. La obra está compuesta por una serie de baldosas en las que están inscritos los títulos de una serie de obras que él mismo incineró como parte de una acción en el año 94. La acción estaba relacionada con la experiencia de encierro y fusilamiento de un general durante la época de independencia. Fuenmayor llevó a cabo una restitución del evento histórico, pero resignificándolo como proceso de negación de la misma historia y como un ejercicio para trascender el arte entendido como pura materialidad. De alguna manera, las palabras que están allí en esa glosa tienen la capacidad de sustituir la realidad física de todo un corpus de trabajo de Fuenmayor que está ahora desaparecido. Pasando a otro tema, encontramos la pieza de Assisi Kutcher que aborda la relación del cuerpo con la tecnología. Son fotografías manipuladas digitalmente en las que aparecen una serie de objetos, al parecer tecnológicos, que parecen haber sufrido algún tipo de metamorfosis y ya no podemos reconocerlos y si quisiéramos no podríamos utilizarlos tampoco. Esta pieza da continuidad a una investigación anterior de Assisi Kutcher en la que se mostraban personas en cuerpo completo, desnudos, a los que se les había borrado los atributos sexuales, o retratos en los que se había borrado cualquier orificio del rostro. Estas obras señalan la imposibilidad de comunicación, el comportamiento serial, las aptitudes artificiales, nos hablan de una sociedad alienada, hiperproductiva y diluida por las dinámicas tecnológicas. Las piezas de Assisi Kutcher son de los años 90 y siguen teniendo una gran actualidad, creo yo, en un momento en el que se mide la influencia de las redes sociales y los dispositivos móviles en la vida, o en discusiones como la del transhumanismo, que supone la incorporación de tecnología dentro del cuerpo para ampliar sus capacidades y llegar así a lo que se denomina lo post-humano. Alfredo Ramírez está trabajando en una línea similar. La obra que está en la exposición presenta un modelo en metal de la columna vertebral de dos gemelos siameses a través de las cuales corre un flujo de electricidad. En las obras de Alfredo Ramírez es común que aparezcan partes interiores del cuerpo despojadas de su cobertura exterior. Recuerdo una instalación que era todo el sistema digestivo desplegado, metros. Y todo esto cuestiona las nociones idealizadas del cuerpo humano, que son muy comunes en el arte tradicional, y confronta al espectador con otra dimensión de su propia corporalidad. También aluden a esa fascinación que existe ante lo deforme, ante el fenómeno, y ante la posibilidad de dotar de vida a un artefacto mecánico, que es un gran tema clásico de la literatura y de la cultura en general. Desviándose un poco de esta línea, José Antonio Hernández Díez va a abordar el tema de la violencia implícita en ese artificio, pero en este caso el artificio de la banalidad contemporánea.
a través de unas uñas acrílicas de grandes dimensiones. La instalación se debate entre parecer un conjunto escultórico abstracto y representar un objeto específico de la realidad cotidiana. El hecho de que sean tan grandes apunta a su inutilidad, a su superficialidad, pero al mismo tiempo revela la dimensión más agresiva de lo postizo y lo artificial. Diana López, con su obra Desaparecida, también está hablando de la violencia. La obra es el modelo original de una alfombra titulada Muchacha, en la que se representa el cadáver de una joven asesinada aún en la escena del crimen. Esta pieza utiliza el recurso de la contradicción para hablar de la violencia, porque toma una escena de asesinato de la prensa amarillista y la presenta a través de un objeto decorativo y superficial, como puede ser un alfombra. También está poniendo en contacto la problemática de la violencia de las comunidades periféricas con los códigos estéticos de las clases hegemónicas a través de un objeto que se entiende que puede ser de lujo. Hay otra línea de trabajo relevante en la década de los 90 que va a ser el cuestionamiento de los estereotipos de género. Y en ese ámbito destaca muy especialmente la producción de Alexandra Apóstol. Su serie de fotografías Gallinero Feroz abordó estereotipos relacionados con la cotidianidad o con la idiosincrasia local, utilizando una serie de elementos, situaciones y personajes provenientes de su memoria familiar y personal. Los cuerpos aparecen fragmentados, reensamblados o transfigurados en una especie de atmósfera vintage, producto también de un trabajo de experimentación técnica importante en su parte. En general, el conjunto constituye una resignificación de sus propios arquetipos. Él también realizó una serie de inventarios de objetos de higiene personal con patrones establecidos de comportamiento de lo masculino y más recientemente examinado críticamente los estereotipos identitarios y los ideales corporales difundidos a través de la iconografía patria. Toda esta idea de la nación como un cuerpo cuyo ideal se representa con unas características específicas. Discutir esta ambigüedad de los estereotipos de género, de los discursos asociados a lo femenino, a lo masculino, también ha sido la línea de trabajo de Sandra Vivas, cuyo video Bolero está en la exposición. Ella aparece como una mujer despechada que interpreta un bolero con una gestualidad muy exagerada, que intensifica la compresión del despecho como una pose, que es reproducida constantemente por la cultura popular y que es asignada a mujeres o a hombres, dependiendo del contexto. Sandra Vivas ha trabajado principalmente con su cuerpo, desde su cuerpo, cuestionando el papel de la mujer en la sociedad, pero haciendo un uso importante del humor y de la palabra también. Como en La Última Sábana, donde aborda de manera lúdica el tema del amor y el sufrimiento, o El reloj lácteo, que toca la problemática de la lactancia materna en una Venezuela con problemas de abastecimiento y crisis económica. No queríamos dejar de mencionar a un artista fundamental en la discusión de los estereotipos de género, que es José Gabriel Fernández. Él inició en los años 90 con las instalaciones Los Solteros, Los Célibes, una producción basada en la figura del torero como arquetipo del macho. Era una figura ambigua que le permitía discutir precisamente la fragilidad de los roles masculinos. Luego este trabajo fue derivando hacia propuestas con formas abstractas, pero que respondían a situaciones del cuerpo en la tauromaquia, movimientos corporales del torero, los patrones del traje de luces, volumen escultórico que pueden ver allí, no es otra cosa que la traducción en el espacio del movimiento que hace el torero con el capote cuando realiza el pase denominado chicuelina. Y hay muchos ejemplos como ese. Entonces es todo un ejercicio de síntesis visual a partir del cuerpo que además introduce una noción muy importante en la obra de Fernández, como es el deseo.
Bien, hemos visto que en esta serie de obras de los años 90, las alusiones al cuerpo no son necesariamente explícitas, que el arte contemporáneo está hablando del cuerpo o de fenómenos que parten del cuerpo o que tienen relación con él, utilizando estrategias discursivas tangenciales, evocativas o estrictamente conceptuales. También a través de esto nos podemos dar cuenta de la cantidad de fenómenos en la vida y en la sociedad que lógicamente guardan relación con el cuerpo y que lo afectan en diferentes niveles. Después de los años 90, en todo lo que son las décadas recientes, hay un conjunto de artistas que ha seguido explorando en la temática. Podemos hablar, por ejemplo, de Argelia Bravo, con algunas propuestas centradas en la situación de indefensión de la comunidad transgénero en Venezuela. Ella tiene un trabajo, por ejemplo, donde hace el registro de las cicatrices en el cuerpo de una mujer trans como producto de todas las agresiones que ha recibido, o acciones performáticas que apuntan precisamente a la representación de los cuerpos trans, que son cuerpos fuera de la normatividad y del reconocimiento incluso jurídico. Débora Castillo, que ha trabajado con los estereotipos sexuales vinculados a la pornografía en un principio y su relación con las nociones de sumisión y poder. También ha realizado acciones corporales y videos que se adentran en el ámbito de la denuncia política y de los procesos de dominación ideológica. Lucía Pisani, que tiene un registro que abarca la reinterpretación de formas simbólicas, elementos orgánicos y sucesos históricos relacionados de alguna manera con el cuerpo de la mujer y los roles asignados culturalmente en diferentes periodos. Erika Ordoz-Goiti, que irrumpe con su cuerpo desnudo y con la palabra en los espacios públicos y monumentos, instituciones también, para cuestionar los condicionamientos que se imponen a la sociedad desde o a través de estos aparatos de representación. Ella discute un espacio social domesticado, domesticador, y discute el cuerpo como un espacio social también. Y Beto Gutiérrez, que tiene un desarrollo importante del género, dentro del género del retrato y que destaca además por la incorporación y visibilización de la diversidad étnica y de género de las minorías. Él también está discutiendo los cánones tradicionales de representación de lo masculino y ha abordado situaciones socioeconómicas en nuestro país que tienen un impacto en la realidad corporal, objetiva o subjetiva. Finalmente, nombrar propuestas como las de Max Provenzano, que involucran la interacción con objetos, los recorridos urbanos y las prácticas de archivo, últimamente muy en relación con su propia experiencia como migrante. El trabajo de María Niño, que busca de forma lúdica romper con los prejuicios culturales en torno a temas como el erotismo y la pornografía en la tercera edad. O la figura del ano, que es un tópico eminentemente corporal. Raúl Rodríguez con acciones de performance sobre la situación sociopolítica, que toca temas como la identidad o el ejercicio de poder. Y las investigaciones recientes de Costanza Rogati sobre su propio cuerpo a través de la fotografía, donde ella está evaluando problemas como la relación con el espacio y los retos que impone el propio cuerpo al registro fotográfico. Hay muchas otras propuestas en curso actualmente en años recientes, desde la pintura, desde la fotografía. Algunas de ellas están indagando en situaciones más emocionales o de tensión psicológica, otras están apuntando a la fractura del imaginario nacional, a la crisis alimentaria, al fenómeno de la migración. Como ya dije, el tema del cuerpo es amplísimo y de este recorrido sumamente general que he intentado esbozar, lo que se entiende es que el cuerpo ha sido un interés recurrente del arte venezolano, con periodos de mayor protagonismo, en los que emerge casi como una necesidad, y eso dice mucho quizás de los momentos en los que se ha tenido más urgencia de hablar, quizás más frontalmente sobre ciertos temas. Actualmente el cuerpo es el centro de una problemática social muy intensa en Venezuela, tocando ámbitos que van desde lo ideológico hasta la precariedad material en los niveles más básicos. Tenemos una crisis
humanitaria, un flujo migratorio sin precedentes desde Venezuela hacia el continente y el mundo. Estamos viviendo un momento en el que el cuerpo social y el cuerpo individual están seriamente afectados en su dimensión física y afectiva. Al mismo tiempo, el cuerpo ahora es una discusión global, en luchas reivindicativas en todo el mundo y de diversa índole. Y más allá de eso, que sería como la situación base, surge ahora este nuevo desafío de la pandemia y que amenaza precisamente al cuerpo y a sus espacios más naturales de desempeño. Creo que va a ser interesante revisar, hacer relecturas, evaluar el modo en que los artistas van a estar dando respuestas a todo esto, transitando también entre la situación local y las discusiones globales, y obviamente respondiendo a sus propias inquietudes y intereses. Los artistas, por supuesto, tienen la absoluta libertad de no generar respuestas literales a los fenómenos, sino de trabajar también de modos tangenciales, con estrategias de rebote, sobre todo con una dimensión tan amplia como es la del cuerpo, que es prácticamente la de la vida. Y es un tema eterno, que no acaba mientras exista un cuerpo en algún lugar. Bueno, esto es básicamente lo que había anotado para compartir con ustedes, intentando ampliar un poquito más de la selección que está en la exposición Referencias Cruzadas, abordando algunos antecedentes y continuidades sobre el tema del cuerpo en el arte venezolano. Y muchas gracias. Les dejo ahora con la palabra a Thaía y Emilio. Muchas gracias, Rigel. Realmente esa discontinuidad en la representación del cuerpo que nos has mostrado ha sido reveladora, porque da cuenta de aspectos inéditos con un contenido y una carga crítica que cada vez, como lo has dicho tú, va develando distintas relaciones de lo corporal, lo subjetivo, lo emocional con ese cuerpo social, con ese entorno, y ahora con lo global, digamos. Así que creo que ha sido muy interesante el paseo que has dado, la visión que nos ha brindado. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Rigel. Absolutamente de acuerdo con la opinión de Thaía. Y es importante porque parece que estuviera como en un segundo plano el cuerpo en el arte contemporáneo, ¿no? Que otros temas, otras líneas de investigación fueron un poco más fuertes por la presencia de la materia como tal, del objeto, de la obra de arte como objeto. Las interpretaciones del cuerpo a veces rozan en lo inmaterial, pero ahora, después de este recorrido que tú nos hiciste, vemos cómo el tema ha ido ganando, ¿no? De los años 70 para acá, que son las primeras manifestaciones en Venezuela, precisamente relacionadas con los conceptualismos, con el arte de video, con el arte de acción, el registro de performance y todo esto. Como en esa época se pensó que era un lenguaje de ruptura en ese momento y que se había alcanzado como un tope. Y resulta que las nuevas generaciones están tomando esa vía, ¿no? Lo vemos en Venezuela, lo vemos en muchos países de América Latina, como la performance, como el arte de acción, como las experiencias relacionales, contextuales, están vinculadas, ¿no? Directamente al cuerpo, y no solamente del artista, sino al cuerpo de una comunidad, al cuerpo de la sociedad, y el producto de esa experiencia es lo que se considera como obra de arte. Y es importante también acotar que a diferencia de otras líneas de investigación, el cuerpo tiene una diversidad de medios con los cuales se puede abordar, que es tan infinita como su propio
como su propio universo, ¿no? O sea, no solamente a través de la pintura, el dibujo, sino que cualquier medio es válido para hablar del cuerpo en el contexto del arte contemporáneo. Por eso se hace un universo de investigación fascinante e inagotable, como tú bien lo has planteado. De verdad que muchísimas gracias, Rigel. A propósito de eso, Emilio, quería señalar, lo pasé por alto, que me pareció muy interesante que abordaras el periodo informalista en Venezuela, tanto por los practicantes, los artistas involucrados en la política, como aquellos como Mercedes Pardo que desde su propia interioridad también trabajaron el informalismo, porque allí hay un ocultamiento del cuerpo como fantasma, ¿no? Como fantasma antropomórfico, y todo lo antropomórfico está revelando distintas facetas de ese ocultamiento del artista a partir de la obra, ¿no? Entonces, de verdad que eso es un aporte que has hecho que para mí es muy, muy importante, porque el tema del informalismo, como sabes, me interesa mucho. Gracias, Rigel, de nuevo. Claro, claro, qué bueno. Sí, no, evidentemente el informalismo para mí puede ser percibido como un abordaje muy tangencial, que ellos hacen unas referencias muy explícitas a lo corporal en un sentido político, pero siempre a mí me ha resonado algo que ellos están abordando, algo que no se había abordado antes y que tiene que ver con una pulsión de muerte, con una interioridad, con una conciencia de la entraña, de lo que es ser un cuerpo. Sí, entonces sí, creo que... El cuerpo del inconsciente, ¿no? El cuerpo del inconsciente que es inmanejable, que es inconsciente. Sí. Sí, totalmente. Bueno, podemos cerrar la conversación de hoy agradeciendo nuevamente a Rigel García, Thaía Rivero, al MAC Panamá, por haber colaborado con este empeño de difusión de información y de plataforma educativa en torno a la exposición Referencias Cruzadas en el MAC Panamá, organizada por Mercantil. Y bueno, no nos queda otra que desearles todo lo mejor y vernos en una próxima sesión de conversaciones en torno a los temas de la exposición. Muchísimas gracias, Rigel, Thaía, y bueno, muchas gracias a todos por su atención. Thaía, Emilio, gracias. Gabriel. Gracias. Saludos. Gracias, Rigel.